Explicación del mundo espiritual de luz. Explicación 60. Todos nosotros, los seres espirituales que somos vuestros consejeros, encargados de sostener vuestro espíritu en el camino, seguiremos dando nuestra dirección, nuestros consejos de preparación instante tras instante, hasta que adquiráis el gran conocimiento y la verdadera preparación, no solo para sosteneros en vuestra fe ante las pruebas, sino para que seáis también un sostén para los demás. Todavía está la presencia del Divino Maestro, comunicándose por conducto del hombre, en todos los recintos y casas de oración. Todavía está Él entre el pueblo de Israel, en el seno de sus párvulos y discípulos. Esa es presencia divina la que sostiene la moral y el espíritu de este pueblo, y este pueblo es como el eje sobre el que giran todos los demás pueblos de la tierra. La palabra del Divino Maestro, por mucho que se materialice a través de los portavoces en los distintos lugares, no por ello deja de ser divina, y no pierde jamás su esencia. La esencia divina que hay en la palabra que el Divino Maestro vierte por conducto del entendimiento humano en este tiempo, es como un manto que da calor y es también escudo que defiende, libro que enseña, báculo que sostiene en el camino. Mas pensad, hermanos, en que pronto sonará la campana que anuncie que el año 1950 ha terminado, y entonces las cosas han de cambiar, así como cambiará también Israel, y será este un cambio absoluto, tremendo para la carne, duro para el espíritu porque es un paso trascendental. ¿Está Israel preparado para ese paso tan enorme? Colocaos, hermanos míos, por un instante en el año 1951, e imaginad que la palabra como ahora la conocéis, ya no está, que la divinidad ya no desciende, limitándose en un rayo para comunicarse por el entendimiento del hombre, y que el mundo espiritual de luz no tiene acceso a los cerebros de las facultades. ¿Cómo será vuestro cumplimiento? ¿Cómo vais a realizar el movimiento y el esparcimiento de la doctrina espiritualista? ¿Cómo conoceréis cuáles han de ser, en el futuro, las misiones que habréis de cumplir? Todo lo obtendréis a través de la comunicación de espíritu a espíritu. Ojalá que penetréis en meditación, hermanos míos, porque os ayudará a preparar y disponer a vuestro espíritu para penetrar en esa nueva etapa que os espera, mas el pueblo de Israel aún vive tan solo para el presente, y duerme entre los reclamos del Padre y entre las profecías que le anuncian las grandes pruebas. A pesar de las pruebas materiales que se ciernen día a día sobre el pueblo de Israel, nada le hace reconocer el letargo y el atraso en que se encuentra postrado. No podéis negar que en la palabra del Padre y en las explicaciones de su mundo espiritual de luz se os ha advertido de todo, se os ha hablado de todo lo que va a suceder, mas no encontramos esos mensajes en vuestro corazón ni en vuestras conciencias, y el letargo se prolonga. ¿Cuáles serán las consecuencias de la falta de estudio y meditación, de la falta de análisis a la palabra del Señor? El pueblo que duerme se está labrando su propio cáliz de amargura, se aproxima el tiempo en que sea presa de las cadenas, de los sufrimientos y de los abismos. ¿Es esta por ventura la voluntad del Padre? ¿Es esta acaso la voluntad de Elías, el pastor? ¿Es este nuestro deseo, hermanos míos? Si el pueblo permanece en la escasez de preparación, en la falta de espiritualidad, en la deficiencia del análisis de la palabra divina, por fuerza de caer en tropiezos, en abismos profundos de tinieblas, en ignorancia y en su secuela que son la desilusión, el dolor y la sensación de orfandad. Qué triste será cuando ese pueblo se sienta huérfano, teniendo a su padre tan cerca. ¿Y qué será de ese pueblo cuando ya no resuene en lo material la palabra del Divino Maestro, y cuando ya no tenga al alcance de su mano la presencia del mundo espiritual de luz? La desilusión, la desmoralización y la frialdad empujarán, a unos, a un paso de la idolatría, a otros a un paso del espiritismo, y a otros más, al alejamiento. Muchos que fueron facultades, y otros que lo fueron a hurtadillas en los rincones de sus alcobas y en lo secreto de sus vidas, invocarán a los seres espirituales. Unos, para sanar sus males físicos y otros, para resolver sus problemas morales y espirituales. ¿Quién ha de responder a esas invocaciones hechas en la desobediencia, y en el olvido de las últimas, sentenciosas, justicieras e inmutables palabras que la divinidad entregó? Cuando la ausencia de la palabra en la forma que ahora conocéis, al no comprenderla como definitiva, se prolongue en el tiempo, muchos perderán el temor, e intentarán que la palabra del Señor regrese. Estos peligros se están forjando en el corazón del pueblo, porque éste se ha acostumbrado a pasar sobre los altos juicios y mandatos de la divinidad, se ha familiarizado el pueblo en su propia desobediencia, se ha familiarizado en el desafío a la justicia divina, y en la blasfemia ante el Padre, y estas, hermanos míos, son ofensas graves al Señor.
Vosotros, pequeña porción, corta simiente del divino sembrador, tenéis la obligación y la oportunidad de preparar a vuestros hermanos espiritualistas que encontréis en el camino, presentándoles estas palabras por escritos para que sean la voz hermana y amiga que alerta, que levanta en el camino, que despierta, no con el azote sino con la caricia por vuestro conducto. Grandes y sublimes ejemplos os ha dado en el camino el Señor, para que por ellos os guiéis, y si hasta el momento habéis sido torpes y no los habéis comprendido, tenéis el deber de estudiar día con día su palabra, para que vuestro paso sea más recto y firme en el camino. Estáis sometidos a grandes pruebas y sabéis que el Señor de un momento a otro os puede sorprender. Quizá Él os llame y os apaciente en un lugar diferente al que ahora habéis tenido, para someteros hacia una prueba de humildad y obediencia, y sabéis que por sumisión al Padre y por amor a vuestro espíritu, que es el que anhela la salvación, tenéis que cumplir la voluntad del Padre. En cada uno de vuestros corazones están escritos los ejemplos que el Señor os dejará en el segundo tiempo. Ved como Él, siendo dueño de todo lo creado, jamás vistió su cuerpo sobre la tierra con vestidura regia. Mucho tenéis que hacer para salvar a vuestro espíritu, y ya que el Señor ha puesto su causa en vuestras manos, es menester que cuando lleguéis ante el Señor, procuréis el que vuestro espíritu no vaya manchado. Porque el Señor, a través de su ley de restitución, os ha brindado la oportunidad de purificar vuestro espíritu. El Señor os ha prometido posaros a su diestra, y esa promesa no quedará tan solo escrita, no, esa promesa se realizará, mas reconoced que si el Padre os formó como espíritus puros y vosotros os habéis manchado a través de las distintas reencarnaciones, vuestro espíritu tiene que despertar y colocarse en el plano verdadero que a él corresponde. Todavía no encontráis el lugar donde el Señor quiere que estéis, todavía estáis morando este planeta donde el Señor dejó a vuestro espíritu para que se enseñorearse y ved como por el contrario, la materia se ha convertido en prisión para vuestro espíritu, la cual no le ha dejado batir sus alas en los espacios, para que pueda emprender el vuelo y remontarse al lugar donde el espíritu pertenece, al lugar donde brotó y a donde tendrá que volver. Vuestra vida humana es una gran prueba, hermanos, mas en ella no os encontráis solos, estáis ayudados y soportados por ese báculo divino que es el Señor, y su palabra es defensa que Él ha venido a poner en vuestras manos. Más aún, nos tenéis a nosotros, a vuestros hermanos espirituales, que no estamos ni estaremos nunca lejos de vosotros. No basta con orar, hermanos, es preciso vigilar, estar alerta, estudiar, analizar y meditar las enseñanzas del Señor. Dad infinitas gracias al Señor, porque ha puesto su luz en vuestra mente, y porque tenéis una conciencia que os ilumina. Dadle gracias porque os ha puesto la razón, y porque aun siendo pecadores, os ha escogido como siervos de su divinidad. Labriegos. El Señor os ha entregado dones sublimes que ningún hombre en la tierra, a ningún precio, puede adquirir. Recordad que no basta para ser siervo del Padre el decirle, Padre, Padre, sino que para ser labriego de su obra se necesita haber pasado por grandes pruebas, y haber adquirido de esta manera, con el corazón, el conocimiento y la comprensión de la divina doctrina. En este camino está la verdad, la sabiduría perfecta del Padre. En este camino se encuentra la luz para quien la ha perdido y la verdad para el que se ha confundido. Llevad, pues, la verdadera palabra y la verdadera razón en el corazón y en el espíritu, y así llegaréis a posaros a la diestra infinita del Padre. Mucho resta por trabajar. Después del año 1950, comenzará vuestra verdadera lucha, a semejanza de lo que aconteciera en el segundo tiempo. Recordad que en aquel tiempo, cuando los discípulos estaban al lado del Maestro, no era tanta ni tan grande su lucha, porque todo lo era la presencia del Señor. La lucha la tenía directamente el Señor con su palabra, con su predicación, con sus prodigios y ejemplos. Ellos, sus discípulos, cumplían solamente con estar a su lado, escuchándole y aprendiendo de sus ejemplos y de sus hechos, porque sabían que mañana, cuando él ya no estuviera, tendrían que imitarle. ¿Cuándo fue mayor la lucha de los apóstoles no después de la partida del Maestro? A esa semejanza, mayor será vuestra lucha después de la partida del Señor, porque ¿quiénes serán los defensores de esta causa bendita? Os hemos dicho que seréis vosotros, los que a pesar de ser vefados en vuestro camino, haréis entrar a los hombres en la razón. No seréis crucificados como antes lo fueran vuestro Maestro y muchos de sus discípulos del segundo tiempo, pero sí pasaréis por grandes pruebas. Tenéis de vuestra parte el don de la razón, tenéis la luz y la verdad de vuestro lado, y aunque los hombres quisieran oponerse a esta doctrina, no la podrán destruir. La doctrina espiritualista trinitaria mariana no está aún en las naciones, todavía está en el seno de Israel, mas esta doctrina tiene que ser conocida por todos vuestros hermanos. Vivís un tiempo precioso, un tiempo que no había atravesado espiritualmente la humanidad en tiempos pasados.
La era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido haciendo revelaciones que os abren el sendero espiritual, revelaciones que amplían vuestros conocimientos, que os elevan por encima de todas las cosas humanas con la verdadera espiritualidad. Sabéis que nosotros, estos humildes seres espirituales, somos emisarios de Dios, y que con vuestra oración, con vuestra mejor preparación espiritual y con vuestro anhelo, el Señor nos concede entregar estas sencillas y humildes explicaciones, aclaraciones que os sirven en el presente y que os servirán en el mañana. Muchísimo más podréis entresacar de la palabra del Señor con un análisis más profundo que el que habéis hecho hasta ahora, mas si no llegáis todavía a ese grado de elevación espiritual, mucho os pueden ayudar nuestras humildes explicaciones. El mundo espiritual de luz está ansioso de entregar, antes del final del año 1950, todo cuanto el Maestro nos ha confiado para que lo demos a vosotros. Quisiéramos ver ya la preparación en todo el pueblo, la conciencia tendida en todos los labriegos y la unificación de todos en el ideal de perfeccionamiento. Quisiéramos contemplar pasos de mayor adelanto en la senda del desarrollo espiritual, para poder manifestar así todo el caudal precioso que el Padre ha venido a confiaros. Cuánta enseñanza se ha retenido. Cuánto ha quedado oculto debido a la falta de preparación del pueblo. Mas no seremos nosotros quienes retengamos lo que el Padre nos ha confiado y que pertenece a todos y cada uno de vosotros. Pero para eso, necesitamos de vuestra ayuda, de vuestra preparación espiritual y mejor esfuerzo para que por medio de ellos, vayan lográndose mayores cosas de la divinidad así como de su mundo espiritual de luz. Si fuese así, obtendréis mayores conocimientos, que no vendrán solo a enriquecer vuestra mente y vuestra elocuencia, sino que vendrían a enriquecer de luz y de esencia el conocimiento humano, y elevarían también los sentimientos humanos. La paz de nuestro Padre Celestial quede con todos mis hermanos.